Bueno, a mí me gustan mucho los domingos. A mí el domingo me encanta levantarme súper temprano y preparar el mensaje y venir acá y estar con ustedes y predicar. Y es algo que realmente me gusta mucho y espero que todos los que estamos aquí nos guste estar en la casa del Señor, porque tenemos que estar felices por estar aquí. Posiblemente podríamos estar en otra parte, pero estamos aquí, en la casa de Dios. Qué lindo que podemos estar en este lugar. El mensaje de hoy es la segunda parte de ayer, así que los que vinieron ayer tienen una ventaja con los que no vinieron ayer. Bueno, tal vez lo vieron por internet. Así que hoy es En los zapatos del otro, parte 2. Me gusta predicarlo así como en serie porque, bueno, puede uno sumar cosas al mensaje de ayer y obviamente lo enriquece bastante. En los zapatos del otro, lo digo porque no queda, es un título, pero bueno, este título era un programa de radio del pastor Marcelo Piris. Tenía un programa radial que se llamaba de esta forma, En los zapatos del otro. Así que si Marcelo llega a mirar, no te robé el mensaje de Marcelo, porque estoy usando el derecho de autor de Marcelo para esto. Así que En los zapatos del otro, parte 2 del mensaje de ayer. Mire, ayer lo que Dios hizo con nosotros fue tremendo, fue un mover del Espíritu Santo muy fuerte, muy lindo, y vivimos un tiempo tremendo con el Señor, porque realmente pudimos entender de que ese Dios se pone en nuestro lugar muchas veces, y al estar en nuestro lugar tenemos un Dios que nos entiende, que nos comprende, que nos acompaña, y lógicamente eso hace que sea un Dios más personal. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. No se lo había pasado a los chicos multimedia, se lo pasé a último momento, así que espero que lo hayan podido encontrar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Ahí lo tenemos, muy bien los chicos, muy bien. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuche esto: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez este pasaje obviamente le podemos dar muchas interpretaciones, muchas ideas, pero yendo al texto o al título que estamos tratando, lo que Dios hizo en este relato bíblico o en esta acción que nos relata la Biblia es ponerse en nuestros zapatos. Yo creo que Dios tenía la autoridad y el poder, y obviamente que lo tiene, para desde el cielo salvarnos si quería. Desde el cielo Él pudo haber dicho: bueno, voy a salvar a aquel porque es bueno, aquel porque es lindo, aquel porque es feo, aquel porque es malo, y aquel porque, bueno, pero Él pudo haber salvado desde el cielo, desde el trono, cruzado de piernas y tirando rayos desde allá arriba. Pudo haber dicho: bueno, yo los voy a salvar a fulano y mengano porque yo tengo ganas de salvarlos. Pero hubiese sido una salvación muy impersonal, hubiese sido una salvación muy lejana. Así que lo que la Biblia nos relata en este pasaje de Filipenses, de que Él se humilló a sí mismo haciéndose un hombre, alguien como nosotros. Pero la idea de Jesús de venir a la tierra y hacerse uno de nosotros era justamente para meterse en nuestros zapatos, para poder entender lo que yo siento, lo que yo pienso, para poder entender mi falta de fe, para poder entender tal vez mis miedos, para poder comprender mis dolores, porque era algo extraño para Jesús. Jesús estaba al lado del trono, a la derecha del Padre, compartiendo su gloria, y no sabía lo que era el dolor, lo que era el fracaso, lo que era el miedo, lo que era el cansancio, lo que eran las lágrimas, lo que era el dolor. No lo sabía, porque estaba en la gloria del Padre, compartiendo la gloria, siendo Dios. Sin embargo, cuando Él decide venir a la tierra y hacerse hombre, es para que nuestra salvación sea una salvación personal. Él decide salvarme porque Él conoce mis debilidades. Él decide perdonarme porque Él conoce mis flaquezas. Él decide abrazarme porque conoce mi tristeza. Él decide estar conmigo porque conoce mi soledad. Así que cuando Jesús decide venir a la tierra, en este pasaje que nos relata en Filipenses,
Cuando Él decide venir aquí, lo hace para ponerse en nuestros zapatos. Y posiblemente dice la Biblia que Él ahora intercede por nosotros a la diestra del Padre. Entonces tal vez cuando en algún momento hacemos algo que no debemos, tal vez ahí está Jesús, ¿no? Sin tal vez. Ahí está Jesús diciéndole: Padre, perdónalos. Porque yo estuve ahí, yo sé lo que sienten, Padre. Yo sé las debilidades humanas, sé la tristeza humana, conozco lo que ellos conocen, conozco el frío, conozco el calor, conozco el miedo, conozco el hambre, conozco la tristeza. Entonces ahí tenemos un Dios que descendió del cielo para ponerse al lado nuestro, caminar entre nosotros y de alguna forma hoy poder estar en nuestros zapatos. Cuando hablamos de estar en nuestros zapatos, significa un Dios que es capaz de comprendernos y de acompañarnos. Nosotros como iglesia tenemos que entender que de alguna forma tenemos que ponernos en los zapatos del otro en algún momento de la vida. En algún momento tenemos que entender al que se droga, al que se alcoholiza, al que delinque, al que duerme detrás de una volqueta posiblemente porque tiene frío y porque no tiene dónde dormir y busca algún tipo de refugio. De alguna forma nosotros en algún momento de la vida tenemos que ponernos en el zapato de los demás, porque si como iglesia no nos ponemos en los zapatos de los demás, posiblemente no logremos comprender lo que el mundo está sintiendo, porque nos ponemos solamente en nuestros zapatos. Yo estoy viviendo mi vida, estoy sintiendo mis emociones, y si estoy feliz yo, pero no me importa si el otro está triste. Debemos ponerlo en los zapatos del otro para poder entender lo que el otro siente y de alguna forma poder actuar como aquel Jesús que necesitó venir a la tierra para ponerse en nuestros zapatos. Ayer hablamos y hoy también lo vamos a hacer. En Juan capítulo 5, del 5 al 9, había un relato del estanque de Betesda, y vamos a leer la última parte. Dice que Jesús entra al estanque de Betesda, o al lugar donde estaba alrededor del estanque, y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. Qué triste. Qué triste que alguien necesite una ayuda de Dios y no tenga nadie que lo ayude, aunque sea a entrar al estanque. Qué triste que mucha gente que está sufriendo y pasando problemas que no tienen solución, porque este hombre hacía 38 años que estaba en la misma condición, no había nadie al lado de él para decirle: hey, yo te doy una mano, yo te ayudo. Porque si la meta de aquel hombre era entrar al agua cuando el agua se moviera y entrar al estanque para ser sano, y él decía: Señor, estoy acá, pero estoy por gusto. Tal vez la respuesta sería: Señor, estoy acá porque en mi casa no me quieren, porque molesto. Estoy acá porque a nadie le interesa que yo esté acá. Estoy acá porque por lo menos me rodeo con gente como yo. Él es ciego, él es sordo, él es mudo, él es paralítico como yo, y estoy entre los míos. De alguna forma, Dios, porque a nadie le interesa mi vida. No había nadie que se pusiera en el zapato de aquel paralítico para poder entender y comprender lo que este hombre estaba sintiendo, pensando. Pero cuando Jesús se acerca al paralítico, este hombre no tenía ni siquiera idea quién era Jesús. Valeria, no tenía idea. Así que cuando Jesús se acerca a hablar con él, para él era alguien más que venía a caminar entre ellos y tal vez a dar un poco o a entender la lástima de los demás. Pero lo lindo es que Jesús entra al estanque de Betesda para ponerse en el zapato de lo que estaban sufriendo y de lo que estaban llorando y lo que estaban buscando alguna solución en su vida. Así que se para al lado del paralítico y la pregunta de Jesús no es cómo te llamás, ni qué haces, ni qué pecado cometiste para estar de esta forma. Yo recuerdo hace muchos años y Claudia lo ha contado acá, que ella se enfermó y estuvo muy mal, muy grave, y los médicos no encontraban lo que tenía. Nosotros recién convertidos, hacía poco tiempo, 1 año, 2 posiblemente, de cristianos nuevos en los caminos del Señor, y alguien vino y le dijo a ella: estás enferma porque estás en pecado.
A veces nosotros creemos que las personas que estaban ahí en el estanque de Betesda estaban ahí porque estaban en pecado. Se merecían estar enfermos. Nadie merece estar enfermo. Nadie merece sufrir, por más malo o bueno que sea. Nadie merece el sufrimiento. Así que Jesús se mete al estanque o se mete al área del estanque para encontrar y para ver y para sentir y meterse en los zapatos del que está llorando y del que está sufriendo. Y se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Lo lindo de esta historia es que ni siquiera le pregunta. Yo le pregunté a Luis ayer si sabía el nombre del paralítico, porque él sabe mucho de la Biblia, pero no lo sabía. No hay relato bíblico, porque Jesús no se detuvo a preguntar si se llamaba. Simplemente le dijo, le ofreció lo que él tenía. ¿Quieres ser sano? Y el hombre no entendió y le dijo: bueno, claro que quiero ser sano, pero Señor, mientras llego al agua alguien entró antes que yo, porque no tengo quien me ayude, estoy solo, estoy abandonado. Nadie, Señor, está en mis zapatos para entender lo que siento. Pero ahí estaba Jesús, y Jesús no le interesaba la respuesta de este hombre. Y a veces nosotros complicamos la pregunta de Dios con excusas y empezamos a hablar y a ponerle: sí, Dios, yo necesito que me bendigas, pero ¿sabes qué, Dios? Lo que pasa es que no tengo quien me acompañe a la iglesia, no tengo quien ore conmigo, no tengo quien lea la Biblia, no tengo quien me ayude a hacer las cosas bien. Y entonces empezamos a poner excusas, como aquel hombre empezó a poner excusas tratando de explicar por qué aún no había obtenido su milagro, cuando la pregunta de Jesús era una pregunta directa: ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? A veces Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros empezamos a ponerle excusas a Dios, a ver si es bueno o es malo lo que Dios me está ofreciendo, o a explicarle a Dios. Le quiero explicar a Dios por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, por qué estoy como estoy. Y no es la pregunta de Jesús. Jesús ni siquiera el nombre, simplemente fue y le dijo: ¿quieres ser sano? Te ofrezco el milagro. Y el hombre no entendía nada, así que Jesús corta camino y le dice: hey, no quiero excusas, levántate. Y dice la Biblia que en el momento los pies de aquel hombre se afirman, y entra con él al templo y adoraba y glorificaba a Dios y un montón de cosas que obviamente lo hizo, pero lo hizo porque alguien logró ponerse en su lugar y entender su dolor y entender su frustración. 38 años sin poder caminar. Dios sigue estando a nuestro alrededor y poniéndose en nuestros zapatos una y otra vez. Cuando tú te equivocas y cometes errores, Dios vuelve a ponerse en tus zapatos. Y Dios dice: Padre, yo sé por qué lo hizo, porque yo estuve en los zapatos de Él. Señor, yo entiendo por qué está mal y por qué está viviendo lo que está viviendo, porque yo estuve en los zapatos de Él. Jesús sigue metiéndose en nuestra humanidad y en nuestra tierra y en nuestro país, y en mis zapatos y en los zapatos de ustedes y en los zapatos de la gente que está afuera. Jesús una y otra vez entra y se pone en nuestros zapatos porque Él tiene compasión de nosotros. En Juan capítulo 11, versículo 35, es un versículo muy cortito, que dice que Jesús lloró. Jesús no lloró por la impotencia de no poder ayudar a su amigo. Jesús lloró porque Él logró ser conmovido por la situación que María y que Marta y que muchos de los demás estaban viviendo. Porque Jesús logró meterse en los zapatos de Marta, en los zapatos de María, en los zapatos de los amigos, en los zapatos de los que lloraban. Y logró entender el dolor y el sufrimiento humano que tal vez para Él, estando en el cielo, era un sentimiento desconocido, pero ahora era un sentimiento que Él podía compartir con la humanidad. Compartir el dolor, compartir las lágrimas, compartir la compasión por los demás. Así que Él siente compasión, Él siente el dolor y lágrimas caen de su mejilla porque Él logró meterse en el zapato de los que sufren. Cuando alguien ahí afuera está sufriendo, Dios está en el zapato del que sufre. Cuando alguien está enfermo, Dios está en los zapatos del enfermo. Dios está en nuestros zapatos una y otra vez, buscando lo que nos está haciendo sufrir y llorar. Y ahí está Dios para poder ayudarnos y para bendecirnos siempre. Mateo capítulo 15, versículo 32 dice: Jesús, llamando a los discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque allá hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer.
y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aquí habla de la alimentación de los 4000, sin contar mujeres y niños. Así que Jesús le dice a los discípulos, les muestra el problema. Miren, yo no puedo mandarlos. Se estaba poniendo en el zapato posiblemente de 10.000 personas, porque eran 4000 hombres, más mujeres, más niños. Se estaba poniendo en el zapato de miles, diciendo, yo tengo compasión de ellos y no quiero enviarlos a la casa de esta forma. No quiero enviarlos con hambre, porque Jesús es un Jesús compasivo que entra también en nuestros problemas y en nuestras necesidades. Y ahora aquí surgen dos respuestas. La primera respuesta que surge, déjeme leérsela por aquí. Déjeme leerle la respuesta, porque me llama la atención la respuesta. El versículo, capítulo 15, versículo 33 y 34 dice, entonces los discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a esta multitud tan grande? Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenés? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos, unos jarritos, capaz que un poquito más grande. Así que la respuesta ante el problema era, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos hacer nada por esta multitud. Si tenemos unos pancitos y unos peces, ¿qué podemos hacer nosotros para darle de comer a la multitud? Primero, estamos en el desierto, no tengo ningún supermercado cerca para ir a comprar comida para toda esta gente. No tengo nada cerca, no tengo un almacén mayorista, no tengo en mi casa, estoy lejos de mi casa que podría traer y hacer unas tortas fritas. Así que los discípulos empiezan a darle, obviamente, la visión humana ante un problema de la humanidad. Pero Jesús simplemente decide hacer algo. Así que el versículo 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, perdón, eso es lo que ya leímos. Versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y lo partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Lo que para nosotros puede ser imposible, porque tal vez podemos lograr meternos en el zapato de los demás, pero no podemos encontrar una solución para el problema que estamos viviendo. Para Jesús no es problema ningún problema. Para Jesús no es inconveniente ningún inconveniente. Jesús ve la multitud y dice, vamos a darle de comer. Y la parte humana, los discípulos es, Señor, no podemos darle porque son demasiados. Pero Jesús no tenía ese problema. Jesús podía hacer el milagro, darle de comer a todos y que aún sobraran 7 cestos llenos de comida para lo que necesitaran y quisieran llevar para el camino. Lo extraordinario es que a veces nuestra respuesta o nuestra visión de la necesidad y de la ayuda no viene de la mano con la fe que tenemos. A veces nosotros vemos la necesidad, a veces logramos de alguna forma, en algún momento, meternos en el zapato del otro, pero cuando nos metemos en el zapato del otro decimos, no puedo hacer nada por él. Él tiene tantos problemas. Está hace tantos años que se droga, hace tantos años que vive esta situación, hace tantos años que vive en la calle que no puedo hacer nada por él. Porque vemos el problema, tal vez nos metemos en el zapato del otro, pero cuando vemos la realidad, decimos como los discípulos, Señor, no podemos hacer nada. Son demasiados los problemas, es demasiada gente, no puedo hacer nada. Pero cuando Jesús nos permite meternos en el zapato del otro, es porque Él también ya estuvo ahí antes que nosotros. Y Él sabe que Él puede hacer algo. Jesús tuvo compasión de la multitud y simplemente los vio y dijo, no quiero enviarlos con hambre. Y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Iba a hacer el milagro para que todos pudieran comer. Pero los discípulos no creían en ese milagro y se resistían al milagro. Déjeme leerle algo más que me encanta. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Usted conoce esta historia. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Así mira lo que dice el versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando y saltando.
Este hombre era paralítico o era cojo de nacimiento y ahora por primera vez sus pies funcionaban. Pero aquel milagro se produjo porque tal vez Pedro y Juan aquel día lograron entender que ya no era tiempo de pasar por al lado del paralítico como un día más o como una persona más. Era tiempo de ponerse los zapatos del otro. Era tiempo de entender lo que aquel hombre estaba sintiendo y pensando y hacer algo para poder ayudarlo. Aquel ejemplo de Jesús, aquel ejemplo de descender del cielo para ocupar nuestros zapatos, ahora estaba llegando también a los discípulos. Y fíjense, tiempo antes Jesús sana a un paralítico que ni siquiera creía que podía ser sano y ponía excusas para justificar su enfermedad. Pero ahora Pedro y Juan están replicando la acción de Jesús. Pedro y Juan lograron meterse en los zapatos del paralítico y decirle: hey, no tengo oro, no tengo plata, porque eso es lo que me estás pidiendo, pero no tengo interés de darte oro ni plata. Quiero darte algo que es mucho más importante que lo que me estás pidiendo. Tengo un milagro, tengo a Dios, tengo a alguien que pueda transformar tu vida para siempre. Y le presenta a un Dios, a un Jesucristo que tenía el poder y tiene el poder para hacer milagros. Miren lo que puse acá entre asteriscos, lo puse a último momento ahí en el mensaje. Jesús no solo se puso en nuestros zapatos, sino que se transformó en nuestro Rey. Qué extraordinario cuando la Biblia me dice que su nombre fue puesto sobre todo nombre. Y que en el nombre de Jesús tiene que doblarse toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando Jesús me habla de ese Dios todopoderoso, de ese Jesucristo con todo el poder y la autoridad, Jesús mismo me dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese Jesús que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y un nombre sobre todo nombre, en algún momento estuvo en mis zapatos y estuvo en el tuyo. Y ese mismo Jesús se sigue metiendo en el zapato de los que están ahí afuera, de lo que están sufriendo, de lo que están llorando. Ese Jesús todopoderoso no es un Jesús que se puso en nuestros zapatos y fracasó, sino que es un Dios que tiene el poder y la autoridad para bendecirnos, para ayudarnos, para caminar con nosotros y para darnos el poder y la autoridad de ir al paralítico en la puerta del templo y decirle: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Un Jesús que nos dio la autoridad y que nos compartió esa autoridad diciendo: muchachos, yo sé lo que sienten, porque yo estuve en el zapato de ustedes. Yo sé el miedo que pueden sentir, tal vez a orar por un enfermo o al llevar el mensaje, pero yo estuve en el zapato de ustedes. Qué lindo cuando Jesús puede mirarme y puede decirme: tranquilo, yo estuve ahí. Qué lindo cuando yo un día me levanto pensando en los problemas y que no sé cómo solucionarlos, y puedo sentir a alguien que estuvo en mis zapatos y decirme: tranquilo, tranquilo, yo sé lo que sentís, yo estuve donde tú estuviste. Qué lindo cuando tú te puedas levantar tal vez un día en la mañana con enfermedad, con agonía, con un problema, pero sabes que tienes un Jesús que te puede decir: ay, tranquilo, yo sé lo que están sintiendo, yo sé lo que está pasando, porque no te olvides que yo estuve caminando por la tierra, no te olvides que yo lloré, no te olvides que tuve compasión de la multitud. No te olvides que me metí en el estanque de Betesda para ver y entender el sufrimiento humano. No te olvides que yo también sentí el dolor cuando me clavaron las manos y los pies en la cruz. No te preocupes, ahora que está tan de moda, que yo también sufrí bullying cuando me colgaron, me metieron una corona de espina en la cabeza y se burlaban de mí, diciéndome: si eres hijo de Dios. No te preocupes por lo que puedas estar viviendo o sintiendo, porque yo estuve en tu lugar. Yo estoy todavía en tus zapatos. Yo conozco tu dolor y tu sentimiento. ¿Sabe que cuando hablo de esto, siento, y no sé lo que siente usted ahora, pero yo siento un Dios tan personal, un Dios tan amigo, un Dios que me entiende, que me comprende, y que cuando tengo un dolor, Él sabe y sabe que lo tengo, y cuando estoy triste, Él sabe que estoy triste, porque es un Dios que un día descendió del cielo para ponerse en nuestros zapatos. No hablamos de un Dios que no conoce nuestra realidad humana, sino que hablamos de alguien que caminó entre nosotros. Hoy Jesús quiere bendecir tu vida y ayudarte. Tal vez hoy
Jesús venga y te diga, ¿qué necesitas que haga por ti? Quiero ponerme un ratito en tus zapatos y quiero ayudarte y quiero bendecirte. No entremos a ponerle excusas. Mira, Dios, lo que pasa es que vos no entendés, no conocés mi historia, Señor. Resulta que yo estoy como estoy, Señor, porque mi vida fue tan triste y tan deprimente, que, Señor, yo llegué a estar en esta situación porque viví todo esto. Dios no viene a la tierra a buscar excusas. Dios no viene a buscar excusas. Dios viene a traer resultados. Él viene a ponerse en tus zapatos y a escucharte y a preguntarte qué necesitas que haga por ti. Se paró al lado del paralítico y dice, ¿quieres ser sano? Mire, más directo no podía ser. No, ni siquiera le preguntó, che, bueno, ¿querés que haga algo? No. La pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? No pongamos excusas ante Dios. Simplemente pidámosle a Dios de que nos bendiga, que nos ayude y que toque nuestro corazón y que se ponga en nuestros zapatos, aunque te aseguro que él hace mucho rato que está en tus zapatos, mucho rato. No es de ahora, es de siempre, desde el día en que naciste. Dios ha estado en tus zapatos conociendo cada cosa que ha vivido, y cada agonía, y cada sufrimiento, y cada dolor, y cada alegría, y cada triunfo, y cada fracaso. Dios siempre estuvo en tus zapatos, esperando y tal vez hasta preguntándote en algún momento qué quieres que haga por ti. Tal vez en algún momento preguntándote, ¿quieres ser sano? Tal vez en algún momento diciéndote, ¿quieres cambiar tu vida? Pero a veces nosotros le queremos poner excusas y diciéndole, Señor, no puedo cambiar mi vida porque vos no sabés todo lo que viví. Yo he escuchado historias trágicas. Recuerdo una vez una historia de una chica que obviamente nunca dije su nombre, nunca lo diré, que ella fue un día a la oficina de la iglesia y me dijo, pastor, ella tomaba medicamentos psiquiátricos recetados, una chica muy depresiva, muy angustiada, y un día fue a hablar conmigo y dice, pastor, yo le quiero contar algo, que usted es la única persona en la tierra que lo va a saber. El día que cumplió 15 años, unos muchachos, ella iba al trabajo de su papá, la agarraron, la metieron en una casa y la violaron. 15 años. Sale llorando de la violación y llega a la casa del padre y encuentra al padre herido. Esa misma persona lo habían matado, herido al padre, la violaron a ella como una forma de venganza. Y el padre muere en los brazos de ella. Y obviamente, ¿qué persona podría llegar a ser normal después de algo de eso? Y entiendas el término normal. Era tremendo lo que estaba viviendo. Pero cuando ella se acerca a Cristo y empieza a dejar que Dios la ayude, pero en un momento ella fue al médico después de esa charla, al poco tiempo tenía control, y el psiquiatra le dijo, ¿qué estás haciendo? Porque estás diferente. Y ella le dijo, doctor, ¿diferente cómo? Dice, estás bien. Te voy a sacar remedio, ya no necesitas tanto remedio, vamos a probar con menos medicamentos porque estás teniendo un cambio, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, doctor, estoy yendo a una iglesia y estoy dejando que Dios me ayude. Y el médico le dijo, seguí, porque te está haciendo bien. Qué tremendo cuando esta muchacha, luego de haber vivido lo que había vivido, tal vez en ese tiempo una chica de unos 30 años, que había vivido lo que había vivido y había pasado 15 años sin contarle a nadie que había sido violada y que había vivido lo que había vivido, ahora encontraba un Dios que se ponía en sus zapatos. Y un Dios que le dijo, tranquila, yo puedo ayudarte y puedo bendecirte y puedo cambiar tu vida y puedo devolverte la sonrisa. Qué lindo cuando tenemos a un Dios que se mete, mi hermano, en tu zapato y en el mío, sin importar lo que hayas vivido. Él se mete en tus zapatos y empieza a cambiar y a transformar tu vida, como lo hizo con el paralítico, como lo hizo con los 4.000, como lo hicieron Pedro y Juan, como lo hizo frente a la tumba de Lázaro, diciendo, Lázaro, levántate, no hay por qué llorar ni por qué sufrir. Qué tremendo cuando tenemos a un Dios que logra meterse en nuestros zapatos. Y quiero decirte que en algún momento Dios llora contigo también cuando estás triste. Y creo que también es un Dios que hace fiesta y corre en el cielo dando saltos y brincos cuando tú estás contento y estás alegre. Porque es un Dios personal que un día se metió en nuestros zapatos y sigue metiéndose en nuestros zapatos.
Así que cuando tu zapato esté incómodo, cuando estés en problemas, cuando estés viviendo momentos de dolor, tranquilo, porque Dios está ahí, metido en tus zapatos, sintiendo lo que sientes, y siempre Él está ahí para darte una solución y una salida a lo que estás pasando y estás viviendo. Iglesia, no podemos tomar el papel de aquellos discípulos diciendo, no puedo hacer nada por la multitud que sufre. Jesús tenía compasión por la multitud, pero los discípulos dijeron, no podemos hacer nada. Somos a la iglesia y podemos hacer algo por los que están afuera llorando y sufriendo, y también podemos hacer algo por la gente que nos rodea, que están llorando y que están sufriendo. No seamos indiferentes a lo que el mundo vive, sino que también nosotros vamos a meternos en el zapato del otro y decirle, Señor, acompáñame, porque quiero ponerme en el zapato de ese que está ahí, que tal vez sea un delincuente, tal vez no sea bueno. Señor, pero quiero conocerlo, quiero meterme en sus zapatos para poder ayudarlo. Y Jesús sabe lo que te va a decir. No te va a decir, bueno, anda, pero yo a los zapatos de él no quiero entrar, porque tal vez sean zapatos un poquito feos. Jesús sabe lo que te va a decir. Bien, vamos, yo voy contigo, y entramos juntos al zapato del que sufre. Jesús está esperando que su iglesia de una vez por todas se levante y empiece a ocupar el lugar. ¿Sabes cuál es nuestro lugar? El zapato del otro, el zapato del que está sufriendo y del que está esperando una solución. Aquel Pedro y aquel Juan, cuando vieron al paralítico, se pusieron en el zapato del que sufre y oraron para que Dios hiciera el milagro. Dios hoy espera por nosotros, por su iglesia, para que podamos llevarle a Jesucristo a un montón de gente que está sufriendo. Pero también Dios, hoy que estás aquí o mirando por internet, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere meterse en tus zapatos, Dios quiere acompañarte y Dios quiere ayudarte. La pregunta de Dios, la pregunta de Jesús al paralítico es, ¿quieres ser sano? No le pongas excusas, ¿eh? ¿Quieres ser sano? Le preguntó así de frente. Y el hombre no alcanzó ni siquiera a decir que sí, porque empezó a poner excusas. Simplemente, si tú necesitas algo de Dios, deja de poner excusas y simplemente dile, Señor, quiero ser sano, quiero que me ayudes, y quiero también que me ayudes a meterme en el zapato de los demás. Ponte en pie, iglesia, por favor. Tráeme un poquito de agua, Claudia, por favor. Pasen, chicos. Y quiero que en esta mañana nosotros tomemos un minuto en nuestra vida personal y que nosotros podamos decirle, Señor, tal vez estoy viviendo tiempos de enfermedad, de frustración, de miedo, de fracasos, o de alegrías, o de victorias. Pero que podamos decirle, Señor, lo que estoy viviendo hoy, yo quiero ponerlo en tus manos, Señor, porque yo quiero que tú te metas en mis zapatos y que puedas conocer mi vida y que puedas ayudarme. Y tal vez si estás viviendo situaciones difíciles, hoy venga Dios a tu vida, como lo hizo con el paralítico, y decirte, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te bendiga? Pues ¿sabes qué? No es tiempo de excusas. Es tiempo de decirle, Señor, claro que quiero que hagas algo por mí. Y quiero que tú te animes hoy a recibir el milagro de ese Dios que vino a la tierra simplemente para ponerse en tu zapato. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios, porque esta historia, Dios, esta palabra, Dios, toca realmente en mi vida. Y toca, Dios, realmente en mi corazón, porque entiendo, Señor, que más de una vez tú estuviste allí, Señor, en medio de mis zapatos. Un día te metiste, Dios, ahí en mis zapatos, Dios, para entender mi dolor, mi miedo. Señor, para entender mis fracasos, para entenderme, Dios. Y cuando tú entendiste lo que yo estaba viviendo, me dijiste, tranquilo, porque yo sé lo que estás pasando. Dios en esta mañana te dice, tranquilo, yo sé lo que estás pasando. Porque yo estuve en la tierra, yo me metí en los zapatos de la humanidad. Yo estoy en tus zapatos y conozco tu dolor, conozco tus miedos, conozco tu incertidumbre del futuro. Yo te conozco. Tranquilo, no tengas miedo, porque yo estoy ahí metido en tus zapatos para ayudarte y para bendecirte. Si tú en esta mañana necesitas que Dios haga algo por ti, si tienes una necesidad, si tienes un miedo, si tienes algo que necesitas que Dios haga por ti, simplemente acércate, deja de excusas, deja de miedos
y simplemente dile: Señor, aquí estoy.